luego este otro crimen, ¿no? De un joven que en el CCH Sur llega, mata a un compañero, hiere a un trabajador, lastima a un trabajador. Luego él, pues no sabemos si tratando de escapar o se suicida o qué pasó. Que es lo que yo decía, ¿no? Algo andamos haciendo no bien, algo no andamos haciendo bien como sociedad, ¿no? Sí, creo que tenemos que enfocarnos mucho a temas de valores, a temas de integración, también a tema de ayuda temprana, de detección de casos de riesgo. Para prevenir. Todo el tema de tratamientos mentales y demás es un tema poco explorado en México, y me parece a mí que hay que entrar a ello, porque son problemas reales de las comunidades, no solo en México, en el mundo, ¿no? Vemos, sí, no es de hecho claro. De hecho, vemos casos más continuos, ¿no? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos es muy conocido este tipo de casos, ¿no? Como este caso de la universidad, y te hablan de una descomposición de la sociedad, ¿no? A nivel mundial. También creo que los jóvenes en muchos casos enfrentan una dinámica distinta de relaciones humanas que la que nos tocó a nosotros. Completamente, ¿no? Sobre todo por el uso de la tecnología, sí. Tienes acceso a demasiada información que no tenías antes, y las relaciones a veces humanas se convierten difíciles. Entonces, y te aísla, más allá de acercarte, ¿no? La tecnología tendría que acercarnos, ¿no? Siento que es uno de los temas... Pero te aísla, y eso es terrible. Siento que es uno de los temas que nos tenemos que tomar en serio como sociedad, y tratar de abonar a generar condiciones de cordialidad, de respeto. Son valores. Siempre habrá casos... Tolerancia. Siempre habrá casos aislados, pero sí creo que ya está convertido en el mundo y en México en un problema real que necesita una atención especializada de parte del gobierno. Sin duda. Y leía yo también que pues cada vez los jóvenes se están consumiendo y se están haciendo adictos más jóvenes. Mi querido Arturo, joven Arturo. Me da mucho gusto saludarte, querida Adela, como siempre, saludar al compañero del PRIAN, Damián Cepeda. Desde que saludas, no, bueno, con aprecio, pero las cosas como son, pues. No, gracias, amigo. Voté en contra de la alianza. Gracias. Bueno, entonces es de los pocos panistas ahí en el exilio, porque su partido sigue con la línea de la alianza. Bueno, no es cierto. ¿Cómo les duele? Hoy ya están analizando la posibilidad de aliarse con Movimiento Ciudadano. Si tú ves el último video que pautó Jorge Romero, más o menos lleva hasta ahorita invertidos, supongo, más bien gastados con el dinero del pueblo, como 600,000 pesos en una pauta pública, cualquiera lo puede ver. En el pasado se gastó como 1,000,000 de pesos, y en este nuevo capítulo del PAN, que no encuentra ya su definición, que no saben quiénes son, ¿no? Que viven en este interrogante de qué pasó con nosotros. Por un lado tienes un sector del PAN que le dice a Alito Moreno gran líder supremo, ¿no? Los prianistas, ¿no? Por otro lado tienes a otros que dicen, no, espérame, no tenemos identidad, y entonces movámonos con Movimiento Ciudadano, ¿no? Y estos son los que están tratando de hacer esta ruta del MACPAN. Me parece que a Damián le gusta, no desprecia que se repita la candidatura de Ricardo Anaya, en donde salieron con Movimiento Ciudadano, ¿no? Y por otro lado... Gracias por confirmarme que les da pavor. Gracias. Tienes a los que son puros, ¿no? Que son muy poquitos, ¿no? Los que nacieron en 1939 con un partido que funda Gómez Morín, y que lo que buscaba era estar justamente en contra del Partido Revolucionario Institucional. Hay una crisis de identidad en el Partido Acción Nacional, hay que decirlo con toda... ¿Y Morena, ¿cómo anda? ¿Hay rebelión? Oye, antes de eso, buenos días. ¿No? ¿Sí? Buenos días, pues. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció tu día? Como compañero prianista, pero es cierto, Damián es del ala radical humanista, de estos poquitos entes exóticos que quedan todavía en el PAN, ¿no? Que sí son panistas puros. Espero, ¿no? Que al rato no veamos a Damián ahí aliado con Movimiento Ciudadano o con el PRI, porque sería muy lamentable. Por eso
Por eso, a ver, y yo lo digo abiertamente, y Damián no va a decir nada porque resumen, no se va a pelear con los suyos, ¿no? Pero por eso lo han hecho a un lado a Damián, ¿eh? ¡No, Porque ha sido hombre! congruente y ha sido consistente con su ideología, ¿no? Y como hoy tienes a un grupo de juniors, de jóvenes, que no tienen proyecto, que son capaces de aliarse con lo que siempre criticaron, que es el PRI, que ya no saben si es con el PRI o si les conviene MC, que MC les hace el fuchi y dice, híjole, imagínate que de pronto acabamos unidos con estos que ya son más prianistas o más priistas que panistas. Hay una crisis de identidad en el PAN, pero reconozco que no es una patología que tenga Damián Cepeda. No, buenos días con estos amigos. No, 10 minutos después. Oye, gracias por estar tan preocupados por nosotros. Qué lindos. Sí. Y entrando al tema. Oye, cuéntanos nada más qué está pasando en Morena, rebelión en contra de Adán Augusto, que la lana, que ¿qué onda? Oye, a ver, empiezo por tocar el tema que estaban platicando hace unos minutos, porque me parece un tema relevante. Relevante. Y luego lo de Adán Augusto. Ahora sí. Sin duda, le vamos a entrar al tema de Adán Augusto también. A ver, me parece relevante decir que efectivamente estamos en una etapa dominada en una gran parte por las redes digitales que han hecho que la información sea mucho más rápida. Han hecho que la información no solamente sea mucho más rápida, sino que la gente, el consumo de estas redes digitales, lo veamos en todos los segmentos de la población, desde los más jóvenes, desde los niños hasta los adultos, incluso los adultos mayores, ¿no? También han hecho que la velocidad de información sea un factor muy importante en términos de cómo genera una idea de un contenido, una persona, ¿no? Y me parece relevante tocar este tema porque sí creo que lamentablemente la forma de hacer política ha cambiado, y cuando digo lamentablemente es a través de herramientas digitales que están desinformando a la gente. Y es peor aún cuando algunas de estas herramientas políticas son amplificadas artificialmente para tratar de generar una realidad que no existe, una realidad también artificial. Parte hoy de la política en la que vivimos, de la realidad en la que vivimos, está alimentada por una enorme narrativa de desinformación que no cuenta con datos reales, ¿no? Y de pronto es lamentable ver que algunos comentócratas, que algunos periodistas, que algunos editorialistas compran esta narrativa que no tiene ningún dato o ningún insumo cierto, ¿no? Y voy a dar un ejemplo muy claro, y perdón que lo haga personal, pero me parece importante, ¿no? De mí no vas a estar hablando porque luego dicen que miento. La semana, no, yo no creo que mientas. ¿Verdad que no miento? No, me parece que a veces no dices cosas que estén acompañadas, ¿no? De una gran fuente de datos. Pero además eres muy receptivo y cuando no ha sido así, eres una persona que no tiene empacho en decir que no tuviste la razón o que compartiste la información correcta. Yo te conozco bien, Adela, y eres una periodista seria a la que yo aprecio, respeto y admiro mucho, ¿no? Que no miente. Tengo mi punto de vista, que pues, es tan válido como el tuyo. Pero además tienes tu punto de vista editorial, ¿no? Exacto, pero la información dura y pura, pues la dan. Tener una creencia, un sistema con el que yo puedo estar completamente en desacuerdo. Es más, yo creo que tú y yo estamos completamente en desacuerdo con algunas cosas. Y en otras. Pero eso no convierte este tema en que lo que yo te diga es una mentira o una verdad. Sí creo que hay un mínimo de datos y de información que deben de contemplarse cuando una persona por lo menos hace una aseveración, sobre todo las más delicadas. Y voy a dar dos ejemplos, reitero, que están relacionados. Ligados a ti. Venga. La semana pasada, ¿no? Tuvimos a un personaje que es efectivamente viral, que alcanza una amplificación digital importante, que fue miembro de nuestra administración en 2018 y que hoy le hace el juego a la oposición, hoy le hace el juego al PAN, hoy le hace el juego al dueño de una televisora, y que dijo dos mentiras que son lastimosas y graves, ¿no? La primera es que me habían revocado la visa, ¿no? Y ahí anduvo corriendo por varios lados. Sí alcanza una amplificación importante porque varias personas me comentaron, ¿no?
y por otro lado, que tenía 43 investigaciones vinculadas al narcotráfico en Estados Unidos. Entonces yo digo, oye, qué grave que tengamos aseveraciones como esas, que se amplifiquen y que haya un segmento de población que además sí las crea. Pero ha llegado un tema ya que rebasa los límites del debate serio, ¿no? ¿Por qué rebasa los límites del debate serio? Bueno, a mí se me hizo muy sencillo. Yo dije, bueno, es muy fácil desmentir esto. Pues el día que vaya yo a Estados Unidos, me cruzo la frontera, un videíto en CBX a punto de cruzar, en la parte donde se permite, y del lado de San Diego, pues hago otro videíto, ¿no? Y listo, ¿no? Y resulta que luego este mismo personaje dice pantallas verdes, ¿no? Pantallas verdes con esa producción 360, con una caminata, con interacción de gente, es imposible, ¿no? Pero de todos modos, cuando sale y descalifica la realidad, entonces entramos a una lógica en donde qué es real y qué no es real. ¿Me explico? Y eso me preocupa a mí mucho, ¿no? En términos de la información que hoy se maneja allá afuera. También creo que ha sido un error estratégico de la oposición, ¿no? Señalamientos sin fundamento, señalar de narcogobierno a nuestro gobierno sin datos, hacer acusaciones a ciertos gobiernos estatales sin que exista un debido proceso jurídico, ¿no? Es decir, Damián, por ejemplo, dice es que hay 5 gobiernos que están vinculados, por lo menos públicamente. Oye, pues, entonces si yo digo en esta mesa que tú estás vinculado al narco, eso te vuelve narcotraficante en lo absoluto. Me convierte también en un ser irresponsable por hacer una acusación que no tiene ningún dato que esté acompañado, ¿no? Entonces, yo pondría primero sobre la mesa la propuesta de que quienes somos parte, sobre todo, de estas, digamos, interacciones digitales de una forma fuerte y potente, Damián lo es, tú lo eres, Adela, yo también alcanzo un alcance importante en las redes digitales, pues tratemos de informar con la verdad, ¿no? Cuando hablamos del crimen organizado, oye, ¿se persigue? Pues claro que se persigue. Tenemos en la cárcel a un personaje que no hubieran metido a la cárcel los gobiernos anteriores. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso del Huachicol, oye, los que metimos a la cárcel, incluso a vicealmirantes, ¿no? En la lógica en la que el PAN decía que no iba a haber nadie detenido, fuimos nosotros, ¿no? Ahora los veo diciendo, es que no hay empresarios detenidos. Perdónenme, hay 500 carpetas de investigación, de las cuales 130 ya cuentan con bloqueos para la unidad de inteligencia financiera de empresas que participaron en esta red de robo de combustible. Entonces sí me parece relevante que el tema de la información digital, ¿no?, acompañe a gente seria que no permita la desinformación, porque la desinformación no solamente genera odio, genera la toma de malas decisiones, y es un engaño, es un fraude digital para las personas que están escuchando a personas que creen que son referentes y que dicen la verdad. Esa sería mi aportación en términos de la información que hoy está ya fuerte pública. Muy bien. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, ¿O le entramos a que nos diga de la rebelión en Morena? Primero, los buenos días se convirtieron en 20 minutos. ¿No? Preséntate. A ver, no, pero muy significativo. Déjame tratar de hacer un debate de lo rescatable. Yo, primero, todo lo que sea a título personal, entiendo que uno cuando tiene una situación personal sale, explica, es lo que yo recomiendo hacer. Cuando uno tiene cargos públicos hay que entender que es figura pública. Tienes, de hecho, legalmente una esfera de intimidad menor. Legalmente hay criterios ya que establecen que estás obligado la de alguna esfera manera tuya de defensa de tu privacidad es menor que la de un ciudadano por el cargo que tienes. Me ha tocado serlo y sí, me ha tocado casos en donde yo digo, o con compañeros, oye, esto cae en la rendición de cuentas normal que uno tiene que estar sujeto, y me ha tocado casos en donde digo, híjole, esto está fuera de proporción. Mi recomendación, lo que yo he tratado de hacer en mi vida es tratar de simplemente aclarar siempre las cosas y punto. Hay ocasiones en que son hirientes las cosas, sí, por supuesto, ¿no? Yo en lo personal trato de no fomentar odio, ¿no? En ningún sentido. Yo creo que se puede debatir con fuerza, pero no hay que, digamos, claro, incentivar el odio.
Y bueno, en fin, no tengo absolutamente nada que decir, no conozco la disputa, pero entiendo pues que, digamos, sé que sucedió, pero entiendo pues un pleito de dos, pues es lo que, en fin, al final yo siempre recupero, pues, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones, ¿no? Cuando te atacan así en lo personal, pues contestar y pelearte o decidir seguir por tu camino. Cuando uno decide pelearse, pues luego no se vale llorar, ¿no? O sea, el que se lleva se aguanta. Sí, entonces... en fin, ¿no? Pero bueno, no sé, no conozco, deseo que se aclare todo. Sobre el tema de, a ver, significativo, dos temas quiero tocar de los que se abordaron acá. El primero, empezó como broma, pero luego se convirtió real. El primero es la preocupación que tiene el régimen, Morena, de una posible alianza PAN-Movimiento Ciudadano. Y yo sí, eso sí lo retomo. A ver, en lo personal, yo entré al PAN por convicción, digamos, de muy joven, ¿no? Y creo que tiene postulados en los cuales yo comparto: humanismo político, la defensa del bien común, el respeto de la persona, el impulso de la subsidiariedad, la solidaridad, creo en ello. Pero también, como persona madura y política, sé que las instituciones están formadas por personas y las personas cometen errores y tienen aciertos, y hay buenos y hay malos, y los hay en todas las instituciones. Entonces, a diferencia de lo que escucho en muchas ocasiones o de lo que pareciera que lo quieren obligar a uno a hacer, yo me alejo de los blancos y negros. O sea, no creo en estas defensas ultranza de todo nomás porque es de mi color. Creo que cuando alguien te demuestra que algo está mal, pues tienes que tener la madurez de decir que está mal, ¿no? Y luchar por cambiar. Creo en el debate interno. O sea, pues, vengo de 6 años de dar debate interno. Creo que fui la voz más crítica de la pasada dirigencia. Sí. Y lo hice desde adentro, ¿no? Y en los órganos del partido, y afuera, y en entrevistas, y todo. Yo creo en ello, pues. Y cuando deje de estar convencido, si en algún momento dejo de creer que el partido representa ciertos valores, pues tomas tus decisiones. Y si no, pues te quedas luchando, ¿no? Dicho eso, sí me parece a mí que fue un error histórico la alianza con el PRI. Lo dije antes, durante y después, ¿no? Sí lo creo. ¿Por qué? Porque me parece que dio al traste con una parte de congruencia del partido. En efecto, el PAN no nace para combatir al PRI, pero sí nace para combatir un sistema dañino implementado por el régimen de ese entonces y tratar de, digamos, formar ciudadanos. Y a mí me parecía que eso representaba una incongruencia, y lo dije, tal cual. Yo me acuerdo. Reconociendo que hay gente buena en todos lados, pero como sistema yo no lo comparto. Decía también yo que no compartía los modos de gobierno. En aquel entonces había gobiernos vigentes. Y que no compartía votaciones, porque en aquel entonces, hoy ya no, pero en aquel entonces pues eran comparsas de Morena. Esa era la neta. La crítica mía era esa, pues. El primor. Sí, o sea, todo le votaban, incondicionales y todo. Entonces, no, en fin. Y pasa eso, evoluciona, tampoco me quedo ciclado. Yo hoy que creo, desde hace mucho tiempo me parece a mí que el PAN tiene que recuperar identidad propia. No tienes que estar poniéndole tus canicas apostándole a una alianza, sino a tú crecer, tú recuperar tu credibilidad. Aceptar errores del pasado, me parece que no te debilita, te fortalece, como yo lo he hecho aquí en esta mesa, el episodio dañino del secretario de Seguridad Pública. No solo eso, sino la militarización, que creo que claramente no funcionó. La evidencia nos dice que no funcionó. Y resaltar lo que has hecho bien y presentar un proyecto alternativo. Y me parece que eso nos falta. Yo en eso he estado tratando de abonar. Que la gente cuando voltea a vernos nos diga, esto representan ellos, ¿no? En educación, en salud. Sí, porque hoy no se sabe. Ese es lo que yo quisiera ver. Claro. Ahora, dicho eso, a mí sí me parece que las alianzas son positivas. Y no es algo nuevo. A mí me tocó estar en la dirigencia. Yo soy el dirigente que firmó la alianza electoral de 2018. ¿No? Entonces, digamos, pro alianza sí soy. No soy pro alianza con el PRI. Eso es lo que estoy. Yeah. Ni soy creyente de que en sí mismo esa sea la solución. Pero sí me parece que hoy, a diferencia del 18, estamos en distintos momentos. Y sí creo que Movimiento Ciudadano, con sus errores y virtudes, tiene un posicionamiento creciente,
Y creo que tiene algunos perfiles interesantes que claro que pudiéramos hacer una suma, si no total, a lo mejor en ciertos lugares, y tratar de impulsar con un compromiso muy concreto de causas, ¿no? Y de votaciones, un proyecto en común, sí. Creo que ahí estamos ahorita, no. Creo que le preocupa a Morena muchísimo. Ya cuando la presidenta autoaborda un tema es porque le preocupa. Porque ayer lo autoabordó, o sea, nadie le preguntó, ¿no? Y de la nada sale, y por eso no es casualidad que aquí venga el vocero, porque es que es un sistema. O sea, es porque ayer lo dijo la presidenta, entonces hoy tienen la obligación de bajar el mensaje, ¿no? Yo, sinceramente, gracias, te lo agradezco mucho, porque me fortaleces mi postura al interior del partido, decir, ya ven que les preocupa que están hablando de eso todo el día. Yo sí creo que sería oye, creo que es la única solución, no. No, y ni creo que debemos de apostar por nosotros mismos en crecimiento, en posturas y todo. Y si se da, qué bueno. Yo sí trabajara creo que pudiera funcionar. Ya veremos. No pasa nada si no, pero creo que puede ser. Habrá que construirlo en todo caso. Claro, hombre. ¿No? Como que yo recuerde, pues Morena está aliado con el PT y el Verde, güey. Verde que era aliado del PRI. Sí. ¿No? Bueno, muy bien. Sí. Luego, este tema de la narrativa. A ver, estábamos hablando de la narrativa con respecto a opinión pública, redes, ¿no? Jóvenes, lo que ha hecho, separarlos, manipulados. Acá pareciera que no se puede hablar de un tema que no termine en PAN, PRI, Morena, no sé qué, ¿no? O sea, son temas que pasan en la vida diaria, pues no desayunan. Sociedad y la sociedad somos todos. Y no desayunan, comen ni cenan por política partidista, pues, ¿no? Los mexicanos. Pero bueno, lo que sí tocó del lado partidista, a ver, yo difiero. A mí me parece que son temas de debate público lo que está pasando con el país. Y yo sí creo que es válido la afirmación de decir que el gobierno anterior de Morena estableció un sistema de gobierno que dio como resultado que distintos niveles de gobierno se aliaran con el crimen organizado. Sí me parece válido, completamente. Y me parece que eso no es ni mentir ni ofender a nadie. ¿Por qué? Porque ya toda la evidencia que se ha hecho pública, ¿no? Nos da eso para cualquier persona objetiva. Solo no lo quieren ver quienes están en el gobierno hoy, ¿no? Pero los señalamientos son brutales. Y claro que se tienen que concluir las investigaciones, pero la evidencia te lleva ya a poder hacer la afirmación esa. ¿Por qué? Porque el secretario de Gobernación del gobierno de López Obrador resulta ser que cuando era gobernador nombra al líder del cártel en el estado como secretario de Seguridad Pública. Hay evidencia pública, no necesito que nadie me la compre, pues ya es pública, porque fue público, yo lo leí, pues. Si yo mismo me enteré en 2022 por las filtraciones, no se van a haber enterado el secretario de Gobernación y el presidente. Pues por favor, hombre. No, pero no solo de eso, sino de que antes tenía antecedentes, antes de nombrarse, y que se les había avisado. Entonces sí hay un esquema de solapar, al menos. En Marina, es que agarramos a los vicealmirantes. Sí, nomás que se les olvidó un detalle. Ustedes los hicieron vicealmirantes. No eran vicealmirantes. Cuando ya habían las filtraciones. Sí, pues, o sea, entonces digo, es todo un esquema, ¿no? En donde protegieron, ahorita sale increíble, un laboratorio de la Marina dejando pasar 30 barcos como aceites, ¿no? Sí, primera plana del periódico. Entonces, la evidencia pública te hace decir, oye, espérame tantito, ese empoderamiento no se dio en automático, o los señalamientos a la casa de bolsa del jefe de oficina, o la operación tan compleja que tenía que haberse dado para poder hacer el huachicol fiscal, que te involucra varias dependencias, lo cual ya cae en la definición de delincuencia organizada. Cuando se habla de los estados, y no se habla a la ligera, dicen, ¿dónde están las denuncias? Todos tienen denuncias en las fiscalías, nada más que las fiscalías dependen de Morena. De hecho, no debería de haber ni denuncias, debería de ser de oficio en muchos casos, ¿verdad? Y los señalamientos son brutales. Yo, perdón, si no estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que están señalados y acusados con cosas serias. ¿Cómo? No menores, no chismes. O sea, está el tema, por ejemplo, de Sinaloa. Me lo ponen mucho. Pues sí me parece a mí, por mucho menos ya debió haberse abierto un procedimiento y quitado en un país democrático, en tanto está la investigación al encargado del gobierno. ¿Por qué? El señalamiento viene del principal narcotraficante de la historia del país, ¿no?
detenido, le han dado validez ellos mismos a las declaraciones de este tipo de personajes, ¿no? En donde señala que en la reunión donde lo juntaron estaba presente. Y puedas decir, pues puede ser mentira, pues resulta ser que lo que señaló ese señor se comprobó verdadero. El gobierno del Estado, la Fiscalía, manipuló una escena de crimen para hacer parecer que a un diputado lo habían matado en una gasolinera. Resulta ser que este señor señala que en esa junta estaba ese diputado y que ahí lo mataron. Y que estaba presente. Oye, ¿no parece un tema delicado? A mí sí, perdón, pero a mí sí. O sea, todos. Y hay que ir y hablar nada más con la gente de Sinaloa para ver lo que está ahí. Está el señalamiento de una funcionaria de Morena, de hecho, que fue delegada de Bienestar sobre el tema del financiamiento con maletas y demás, para el caso de Sinaloa y Tamaulipas y demás. En fin, o sea, me parece a mí que la información que tenemos accesible, claro que te lleva a este razonamiento de que tienen un sistema, no todos, pero en algunos casos sí, claro que sí, yo lo afirmo en ese sentido. Y sí exijo que la Fiscalía haga las investigaciones y que se declaren responsabilidad, porque, como lo he dicho en otros casos, incluyendo el azul, una de dos. O tienes responsabilidad legal, porque eres parte y eres cómplice, o tienes responsabilidad política. Pero alguna de estas dos tienes. Pues, No hay manera de que no tengas una. ¿Cuándo? Pero en este país no hay responsabilidad política, nunca. Arturo. A mí me gusta mucho lo que acaba de comentar Damián Cepeda, porque acaba siempre de darme la razón con sus argumentos de que el gobierno de Acción Nacional, aquí está esta gráfica, ¿no? Fíjense qué fotografías, ¿no? Qué contraste, ¿no? Con el PRIAN. Felipe Calderón, en los últimos años de su gobierno, condecorando ni más ni menos que a Luis Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna, quienes habían estado ya señalados por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, quienes habían sido denunciados por el general en retiro, Tomás Ángeles Daguajare, como subsecretario de la Defensa, quienes habían sido señalados por el excomisario de la Policía Federal, también por sus vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y que en vez de haberlos perseguido, los condecoró. No solamente los condecoró, ¿no? Sino que en el gobierno de sus aliados, del PRI de Enrique Peña Nieto, recibió a través de su consultora Glock multimillonarios contratos. Por el otro lado, abajo, con Morena, vemos a un personaje que fue señalado por nuestro gobierno, no por otro. A un personaje que fue perseguido por nuestro gobierno, no por otro. A un personaje que la oposición llegó a decir incluso que no íbamos a atrapar. Y algunos comentócratas decían que ya hasta estaba muerto, ¿no? Así la lógica de estos personajes. Para sorpresa de todas y de todos, el personaje que tiene ya detenidos a vicealmirantes, que demuestra como nunca, que nuestro gobierno, cuando hay un señalamiento, se investigue. Un debido proceso, porque no puede haber linchamientos mediáticos. Y si hay responsabilidades, si hay conductas delictivas, si hay actos de corrupción, se persigue. Caiga quien caiga, Es que... Tope hasta donde tope. Se me hace un regateo el de Damián Cepeda, y me imagino, no lo entiendo, porque él no conoce a la presidenta de México. Yo sí la conozco. Yo sí tengo la posibilidad de tener una comunicación con ella. Y si tan solo Damián Cepeda conociera a la doctora Claudia Sheinbaum, se daría cuenta que estamos en manos de la mejor presidenta que ha tenido este país, y que es una presidenta que no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, sea de nuestro movimiento o de donde sea, viole la ley, cometa un acto de corrupción o cometa una conducta ilícita. Es decir, no somos comparsas. Y es importante contrastarlo, porque Damián llega a esta mesa vestido de monja, siempre lo he dicho, ¿no? Y después de haberse dado unos golpes de pecho y de haber ido a misa para confesarse, ¿no? Piensa que está libre de todo pecado, y no, estará libre de pecados religiosos. Pero aquí en la tierra, cuando fue diputado local, nunca lo vi hacer una denuncia pública en contra de estos personajes, solo hasta que hubo esta investigación. Y voy a seguir adelante con un tema nada más para responder lo que dijo de la alianza
de Movimiento Ciudadano y del PAN, ¿no? Porque estoy ponderando los tiempos para que nos quedemos más o menos en las mismas, A ver, venga, porque temporalidades de te participación. voy a hacer una pregunta del chat. Espérame, ahí te Ahora va, que concluí. querida Adela, ahí te va, ¿no? Nomás no se va a agarrar otros días. Yo le llamo a la alianza de Movimiento Ciudadano y el PAN la alianza de la desesperación, ¿no? El PAN perdió toda la credibilidad. La gente sí los identifica como un narcopartido, es real. O sea, si tú vas a las encuestas reales y hoy saben que quien lo lidera es ni más ni menos que una persona vinculada al cártel inmobiliario y a ver, no lo digo yo, les molesta muchísimo, Adela. Hay 22 carpetas de investigación. La fiscal general de la Ciudad de México lo dijo en una rueda de prensa hace cerca de un mes y medio, ¿no? MC gobierna en Jalisco y en Nuevo León con cifras de violencia terribles, con crisis de gobernabilidad. Convirtieron, por ejemplo, Jalisco en el epicentro del cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, el MACPAN no es un proyecto de nación, es un salvavidas entre dos partidos fracasados. El cártel inmobiliario de la Benito Juárez, Ricardo Anaya en un autoexilio para evitar enfrentar a la justicia, Felipe Calderón, su guerra contra Enalco, creó grupos, dejó más de 120,000 muertos, le entregó el país a Genaro García Luna, ¿no? Por favor, ¿cómo? ¿No? O sea, el PAN no tiene autoridad moral. De Calderón a Romero han estado siempre del lado de la corrupción. Y hay que decirlo con claridad. Muy bien. ¿Puedo hacer la pregunta del público? Sí. Dice Brenda Hernández, dice, ¿qué opina Arturo de Adán Augusto? Ojalá pueda dar un comentario objetivo sin darle vuelta atacando a la oposición. Opino que si cometió un delito, debe de ser responsable siempre y cuando exista la base legal y comprobada. Opino también que él ya ha dicho con toda claridad que él está dispuesto a ir a declarar sin fuero, sin fuero, lo dijo en tribuna. Se lo quita. A la Fiscalía General se lo quita un minuto. de la República. Pero a ver, ¿por qué te molesta? Porque ¿cómo se lo va a quitar, Arturo? Es que no se puede, pues. O sea, sí, cuando ven un requerimiento, presenta su licencia y se acabó. No se puede. Sí, se acabó. Bueno, ok, listo. Está bueno. Es que hasta eso les molesta. O sea, les molesta que el coordinador de los senadores diga que está dispuesto a someterse a la investigación. Les molesta que diga estoy dispuesto a ser parte y a colaborar. Estoy dispuesto a quitarme el fuero. Es que ¿quién los entiende, Damián? Nada les gusta a ustedes. Sale, pues ya te puedes calmar, pero a veces medio loquillo. Ahí te va mi opinión. Porque me molesta que sea una farsa. Me molesta que estemos en el país de que no pasa nada. Me molesta que la presidenta... La responsabilidad política. Es impunidad total, por Dios, hombre. En cualquier país democrático del mundo yo hubiera caído el personaje. Llévenlo a la justicia si creen que tiene... Adelante, están la fiscalía, con todo respeto, Arturo, pero es siguiente. Porque yo no creo que esté involucrado. ¿Tú crees que está involucrado? Adelante. Para unos sí, para otros no. No, yo sí creo... Bueno, ¿me vas a dejar hablar? Claro. Yo mismo tengo, desde que se dio a conocer el caso de García Luna, mi pregunta es ¿por qué no abrieron una investigación? Claro que es lo que corresponde, caray, güey. Es que solo quien no quiere, pues, que se sepa más. Se quedaron muy cómodos con su narrativa de que ese señor solito, no, va a haber sido casi Dios, porque solito se puso de acuerdo con todo el mundo. Él y 2 personas, y nadie más. No. Pues claro que lo sensato, como lo sensato ahorita, era abrir una investigación enorme. Ya lo he dicho yo, para arriba, claro, para los lados y para abajo. No, lo que pasa es que como están llenos de personajes que crecieron durante esa administración y que hoy están empoderados, no les conviene, tanto en seguridad pública como en el ejército y como en todo. Como también taparon lo del general secretario de Defensa cuando Peña Nieto. Los que cabildearon para sacarlo fueron ellos, Morena, el gobierno, y ya no investigaron nada. Como ahorita es una farsa todo lo de la CEMAR. ¿Qué me molesta ahorita con todo el rollo de que si conocieras a la presidenta? Yo espero que la presidenta esté a la altura. Por eso hago estos comentarios, que tiene una decisión que tomar. O investiga a fondo
y quiebra por completo la red de complicidad y crimen organizado que estableció el gobierno anterior de Morena en México, y va a donde tope y agarra a los responsables y a los que los solaparon, o es cómplice el gobierno. O sea, no hay punto medio. Y no alcanza con los operadores. ¿Quién fregado se va a creer eso? Como tampoco me la creo en el pasado. Pues adelante, chingado. Pues es del mismo autor, ¿no? Adelante. A todo al que toque, pues eso es lo que esperamos los mexicanos. Pero aquí pareciera que, no, pero es que antes no sé qué. Entonces, ¿cuál es tu argumento? ¿Que estamos tablas o cómo está la cosa? Porque yo no quiero estar tablas en eso, ¿eh? Yo lo que quiero es que se acabe la corrupción y la impunidad en el país. Y si alguien delinquió emanado de mi partido, que lo claven. Y si alguien delinquió ahorita, que lo claven y que lo metan al bote y que tenga justicia y que se acabe este tema. Lo que sí creo es que está desbordado, es como una alcantarilla cuando llueve y que sale así está ahorita, saliendo toda la cochinada. Es inocultable. No se puede agarrar un barco, comprar gasolina en Estados Unidos, declarar que la vas a exportar a México y hacerlo pasar como que es otra cosa, sin la complicidad del Estado. No se puede. Y eso fue el gobierno de Morena. Y puso de acuerdo a aduanas, Pemex, SAT, Es crimen organizado. Si uno los pasaron como que estaban vacíos. Entonces dices tú, ¿por qué le ponen freno? Pues ¿a quién están tapando? ¿A quién están tapando? Que caigan. No hay responsabilidad. Eso es lo que tiene que pasar. Y sí los están tapando. Porque desde el momento en el que salió el tema, que no salió por voluntad propia, a mí que no me endulcen la paleta. O sea, nosotros, mentira, güey. Se les hizo un escándalo inocultable y por eso tuvieron que actuar. O sea, pasaron 30 buques antes, pues, ¿me entiendes? De que se supo además, que se hizo un escándalo y entonces empieza la investigación. Por favor, hombre. Bueno, lo dijo el secretario de Seguridad así. 3 años antes hay columnas y escritos que hablan con nombre y apellido de la red. Pero ¿qué decían de ellos? No, vendidos, desde no sé qué. No quisieron, pues. Es un secreto a voces. Y hoy yo lo que me molesta, yo le aplaudo a la presidenta el que investigue los hechos, pero me molesta que en el mismo acto diga, y no tiene nada que ver el secretario, y no tiene nada que ver Andrés Manuel, porque es impoluto, la gente lo sabe. Espérate, está suficientemente grave el tema, no tienes por qué defenderlos en antemano. Bueno, le pasan mala información, pero empezaron a hilar una novela en donde ya venían a decir que el propio Adán Augusto fue el que corrió al secretario ese. Sí. Ahí está, yo no lo dije, lo dijo la presidenta. Un novelón. No, y les voy a enseñar cómo cuando fue el secretario y el presidente puso la denuncia. ¿Qué? Uy, ni era secretario. Y cuando salió él a decir, yo no era. Y cuando era secretario, y lo corrieron por violencia, robos. Y hay una reunión que está el gobernador en turno, agradeciéndole el buen trabajo. No salió defenestado, ¿no? Entonces, ¿de qué me están hablando? Y cuando sí le dijeron lo del tema, cuando se filtró, el presidente lo defendió abiertamente, tanto al secretario de Gobernación como al otro. Entonces, a ver, yo estoy diciendo que tenga la complicidad legal porque no soy fiscal. Para eso son las fiscalías, eso juez. Lo que sí creo es que están las acusaciones muy serias y creo que hay responsabilidad mínimo política. Segundo, lo voy a hacer. No me gusta a mí, de veras, yo, híjole, trato, pero me enseñan una foto como si fuera causa de algo, pues yo te enseño otra, compañero. Te enseño otra. Mira, aquí está tu dirigente con el personaje. ¿Cómo la ves? ¿Quiere decir entonces que tiene culpabilidad? Pues no, ¿verdad? Y acá están con la diputada, ¿verdad? Y con la gobernadora. Entonces, por favor, pues, oye, que un funcionario se tome una foto con alguien más, pues te la tomas, ¿verdad? En un evento público, sabemos perfectamente que mucha gente nos pide fotos. ¿Cómo es? No dice nada, güey. Que tú quieras decir que dice algo, o sea, no, entonces me aguanté como unas 3, 4 veces que me la aplicaste. Dije, ¿sabes qué, güey? Pues nomás para que veas lo que alguien te puede contestar, güey. Es que, digamos, elevemos el nivel del debate, ¿no? ¿Qué otra cosa? A mí me preocupa muchísimo, muchísimo, que no estemos dando respuesta institucional a los problemas. ¿Qué debería de pasar ahorita?
ahí tengo una propuesta que toca a los dos periodos. Yo propongo una comisión pública con participación ciudadana y con acompañamiento internacional que investigue los vínculos del crimen organizado con el Estado mexicano en todos los niveles de gobierno en las últimas décadas. Sí. Y que se quiebre a todos los que hayan tenido intervención. Del actual gobierno, del pasado, ambos de Morena, pero también del último antes de ellos y también los emanados del PAN. Eso creo yo. O sea, me parece que oye, ¿tienes información? Sí, ataca las células del crimen. Pues sí, pues si no, nomás es un dimes y diretes. Eso creo yo, pero bueno, digo, respeto a cada quien. Arturo. A ver, yo empezaría por decir que es de una bajeza brutal, ¿no?, hacer lo que hizo ahorita Damián Cepeda. Porque no lo voy a hacer, pero sí lo hago. No me gustaría hacerlo, pero sí lo hice. Eso no se hace, Damián. Si no lo quieres hacer, no lo haces. Te contesté con la misma foto. Tú pusiste una foto y yo pongo... Déjame terminar. Yo te estoy presentando una fotografía de un expresidente galardonando a un funcionario que está sentenciado y condenado, Genaro García Luna, hoy, Luis Palomino, por vínculos con el cártel. Ambos en la cárcel. Hoy. De un personaje, déjame terminar, yo no te interrumpí. De un personaje que además, ¿no?, fue y está documentado, avisado por un subsecretario de la Defensa, ¿no? Me parece increíble que tú vengas a este debate, saques a Luisa María Alcalde en una reunión de cuando ella era secretaria de Gobernación y en donde se fotografió con todos los secretarios de Seguridad Pública. Es un evento de Estado. Sí, no, déjame terminar, yo no te interrumpí, porque además ustedes esta fotito me la sacaron, ayer me lo sacaron en un debate en Milenio, y la semana pasada pues yo no sabía, me advirtieron de tu bancada y de tu grupo, de tu partido, que iban a empezar a golpear a la presidenta del partido. No entiendo por qué. Yo no, pero le tengo respeto, mucho, de hecho. Muestra mucho quiénes son ustedes. Es más, de ti me sorprende que hayas llegado a tal bajeza. Pero bueno, es parte de lo que es Acción Nacional. Bueno, déjame, te contesto nomás. No, déjame terminar. Yo te pues es que de esto, pues. Yo te dejé terminar, Damián. Es la presidenta del partido militante de Morena, porque te gusta o no, ese secretario es militante de Morena. Militante de Morena. A ver, Damián, pero te duele tanto que no me vas a dejar terminar. No, nomás. Aprende, hombre, aguanta vara. Eres llevadito y ya. Aguanté vara, que te dejé terminar. Ya. Échalo, ya. Y que vine a mi tiempo. Échalo. Y que te permití terminar tu idea. Pero sí me parece que te refleja muy bien quién eres tú, ¿no? Gracias. Te refleja muy bien de lo que eres capaz. Porque esta sí es una foto muy comprometedora, sobre todo por los argumentos que te estoy dando basados en datos. Esa. Estás defendiendo, nada más dime, estás defendiendo a Felipe Calderón, me estás diciendo que esa foto no lo convierte en responsable. De acuerdo, la foto no. Pero las declaraciones del general Tomás Ángeles Aguajare, las declaraciones del excomisario de la Policía Federal, tú mismo, en el debate que tuvimos con Leo Zuckerman, tú mismo en el debate que tuvimos con Leo Zuckerman dijiste, si Hernán Gómez estaba involucrado, todo el Estado sabía. Tú mismo me diste el argumento para decir que si Genaro García Luna estaba vinculado con el cártel de Sinaloa, Arturo, Felipe Calderón sabía. No, Arturo, pues ya puedo contestar. ¿O todavía no? ¿Todavía no? Perdón. Yo sé que te revuelve. No, pero es un debate, pues, o sea, estás tocando temas interesantes. Pero lo digo desde ahorita para que vayas de mensajero de Jorge Romero. Ay, cabrón. Yo no soy mensajero de nadie, mi amigo, hombre. Taza, ¿no? Saquen esa foto con Luisa María Alcalde. Igual les voy a responder que es de una bajeza, ¿no?, que pretendan vincular a la dirigente del movimiento por haberse tomado como secretaria de Gobernación una foto con un personaje que era secretario de Seguridad Pública al que no conocía, con el que no trataba, que solo lo vio, caray, como lo escuchas, y al que solo lo vio en esa reunión. Pero bueno, te reitero, esos son ustedes
ustedes toman sus decisiones de comunicación, yo se las respeto, pero me parece que es importante que la gente vea, ¿no?, cómo son manipuladores con la información. A ver, ¿no? sale, pues ya creo que ya me toca, ¿no? Sí, ya, y creo que ya vamos a concluir, porque primero, ya se fue no, nuestra hora. Fíjate que no lo comparto. Yo, de hecho, respeto a las personas, fue mi compañera diputada, pero tiene un cargo, ¿no? Este personaje que ustedes hoy niegan es militante de Morena. Militante, formal, con acusación ya de no lo es militante de Morena. Sí, ya después de que está en el bote. Gracias por la aclaración. Una vez que supimos las investigaciones, sí, lo expulsamos de Morena, efectivamente. Bueno, pues no estabas llorando porque te interrumpía, pues tranquilo. Felipe Calderón sigue siendo militante del PAN. No, de hecho él renunció hace un montón de tiempo. De hecho, lo volvieron a meter en su bancada. Tiene una gran fuerza Felipe Calderón. Anímate, ¿qué ibas a decir, hombre? Anímate. Bueno. ¿Qué sientes que iba a decir? Dilo tú. Yo sé perfectamente lo que ibas a decir. Te dio miedo. Te dio miedo. Bueno, no, la verdad, pero el PAN no se puede desligar, como no se pueden desligar de ello. O sea, este personaje, fíjate, es que es la novela que quieren hacer. En 1999 son las primeras ligas con el crimen organizado. 1999. Sí. En 2006 lo metieron al bote acusado de un tema de asesinato que luego salió. En 2018 hay un trabajo periodístico que le informan al entonces gobernador electo que no lo nombre por sus vínculos, lo nombran. En 2022 se hace público las ligas con el crimen, las filtraciones de investigaciones internas, lo continúan dejando y lo protege el sistema. En ese contexto se da esta foto. En ese contexto, en efecto, de una funcionaria pública con una responsabilidad, con un secretario de seguridad, y perdón, pero el secretario de gobernación en esos entonces y al día de hoy tiene injerencia con el Consejo de Seguridad Pública. De hecho, tienen a su cargo el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ¿no? Y a través de ahí están haciendo toda la operación. Hoy ya con las reformas ya tienen una disposición distinta, pero normalmente la Secretaría de Gobernación es presidenta del Consejo de Seguridad Pública. Entonces, ese es el contexto. Y claro que soy el encargado de política interior. Mi punto es que por una foto no puedes querer responsabilizar. Ese fue mi punto en el cual la mostré, y la mostré precisamente por ello. Igual, eventos de condecoración, pues hacen muchísimos. Yo me imagino que si hubieran pensado que los personajes esos estaban inmiscuidos con el crimen, pues ya no hubieran sido funcionarios, ¿no? Quiero pensar. Así lo condecoraban en Estados Unidos también. Exactamente. Oye, después se supo que tenían estos vínculos. Tiene que haber una investigación. Y si en efecto se sabía, cosa que yo no tengo esa evidencia, cuando menos no lo sabía en ese momento, si en efecto se sabían, pues ese debería de ser el punto de investigación. De decir, oye, pues si sí sabías, ¿por qué no hiciste algo? Como hoy estamos diciendo para este caso. Sobre otros temas de inferencias, yo creo que andas en otro canal. Canal en el que yo nunca me meteré. O sea, eso sí son otras cosas, en fin. Entonces, en lo personal, yo lo que digo es, aquí son señalamientos institucionales. Institucionalmente hay un señalamiento que hacer la Morena, de que ha institucionalizado los vínculos del crimen organizado con los gobiernos. Institucionalmente hay un señalamiento que hacer la Morena de que no quiere hacer una investigación, porque no es ya casualidad. Ya si en la mesa de seguridad la mayoría de los de primer nivel tienen acusaciones de este nivel, no es un asunto de manzanas podridas, es el cesto completo, ¿no? Más bien manzanas limpias poquitas, que claro que las hay. Que puede haber, claro. Que claro que las hay. Entonces, para adelante, yo diría, secretario de Seguridad Pública con una nueva estrategia, bien. Presidenta, ojalá y quiera romper el pacto de impunidad y que caiga quien caiga. Pero no hay que hacernos de la vista gorda. Es más, y cierro con esto, hasta presidente de la República querían hacer al entonces secretario de Gobernación, ¿o no? Claro, fue precandidato. Ok, ¿se sabían o no se sabían ya estas acusaciones? Sí. Y ahí andaban, pues, ¿no? Queriéndolo, se les pensaban, llegaron a la conclusión que era una gran idea que pudiera ser presidente de la República. Y hasta ahí la dejo porque hay una historia más que contar. Muchas gracias Arturo. ¿Hay rebelión contra Dan Augusto de senadores o qué? ¿O no basta?
a contar ese chiste. Yo no estoy en esa cámara. No, ya sé. Pero a ver, digamos algo, nada más para concluir, dame chance de unos minutos. Sí, venga. Fue un proceso interno, Damián, democrático. Lo que hubo fue un proceso en donde quien quisiera podía participar. Lo que hubo fue un proceso en donde la gran ganadora por una mayoría contundente fue la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien me invitó a ser vocero de su campaña, por cierto. Lo que hubo fue un proceso en donde las reglas se definieron desde antes. No hubo un dedazo, como en el caso de ustedes, o un consejo minoritario que elige quiénes son sus candidatos y quiénes no son sus candidatos, o un presidente del partido que saque y mete a diestra y siniestra de la lista a personajes como tú, porque no se caen bien. Caso de Marco Cortés, por ejemplo, ¿no? Yo jamás aspiré a ningún cargo en esta elección. Jamás. Son procesos democráticos. Bueno, así es la presidencial. Internos, ¿no? En donde efectivamente el pueblo de México decidió que la doctora fuera nuestra candidata. ¿Y sabes qué, Damián? No nos equivocamos. No, yo no estoy hablando de la doctora, estoy hablando de que ustedes, incluyéndote, consideraron que era prudente que después de todas las acusaciones de vínculos con el crimen organizado del entonces secretario de Gobernación, antes gobernador, pudiera ser un aspirante presidencial. Ese es el punto. Falso. Pues si fue candidato presidencial. Un proceso interno en donde había todas las posibilidades y un escenario. Era que ganara la doctora Claudia Sheinbaum. Déjame te recuerdo los espectaculares. Déjame terminar. Este es el cercano, decía, ¿no? Este es el amigo de AMLO, ¿no? Deja terminar, háganse cargo, hombre, háganse cargo. ¿Era público los vínculos o las acusaciones? Acusaciones eran públicos y decidieron voltear para otro lado. Es de una pena ver una oposición tan derrotada, Damián. Pues ni tan derrotada que te llevaste los primeros 10 minutos hablando de que si el PAN con MC, yo los veo bastante preocupaditos. Ojalá le echen más ganitas. Y por échale ganitas, ándale, échale ganitas. Oye, por cierto, no es coincidencia que la foto de Luisa María la hayan sacado en las últimas 3 debates que he tenido, ¿eh? No es coincidencia, así que no le quieras venir a ver la cara a la gente que te ve. No, saludos, Adela. No, sí te creo, Adela. Eso, no miento. Tranquilo, hombre, un tecito de tila, Arturito. Gracias, Arturo. Mira, hay un mensaje de Miriam Romero, Damián, que secunda un poco lo que dices. Dice, vayan por todos. Desde Ernesto Zedillo hasta hoy. Basta de engaños a los más débiles. Basta de justificarse porque los malos fueron antes. Pues sí, deberían de ir a por todos. Pero, pues claro, no sé. Es que yo, ¿a poco uno sí me explica? Yo le he dedicado tiempo y digo yo, qué ya raro. Ya lo dejo porque Damián sí tiene tiempo y yo no, ya se los he dicho, perdón. Vete a salvar el país. Lo traes aquí, güey, en la espalda, Va, ojalá salven al país, mira, como sea, pero salven al claro, país. Hombre, hay que verdad. pero ay, no. Me da risa porque, y yo sé que lo va a estar bien y se lo digo, y luego se lo digo de frente. El otro día se quejaba del trato de otras personas. Le digo, güey, pues eres el protagonista número 1 de tu propia novela. Uno construye sus circunstancias. ¿Quieres que la gente sea respetuosa? Sé respetuoso. Si eres grosero, la gente es grosera. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, Damián. Saludos. Muchas gracias. Llegó Vivir Quintana. No se vayan, nos va a cantar. Así se pueden suscribir a la saga. Necesitamos llegar a los 3 millones. Estamos cerca, muy cerca, muy cerca. Así se hace. La saga es nuestro canal digital. Y así lo digo, nuestro,